Bien, vamos con la reunión esta ya de mayo. Todavía tenemos al menos la de junio, no sé si en julio, pero al menos de la de junio nos queda para antes del verano. Seguimos un poco con estas obras últimas de teatro de Beckett de, de los años entre los 70 y los 80. Esta ya es de los años 80, de principios de los años 80, escrita en el 81. Creo que se puso en la grabación, bueno, la puesta en escena en Buffalo, en Nueva York, en el 82, con la dirección de Alan Snyder, que murió un par de años después. Si os acordáis, que lo atropelló una moto en Londres, también trabajando, estaba haciendo algo de trabajo para el teatro y le arrolló una moto. Fue una catástrofe y para Beckett también. Bueno, he estado viendo la grabación esta que hay de todo el proceso creativo hasta la pieza, que es una grabación magnífica. Todas las conversaciones que tienen primero en Londres, en casa de Billy Whitelaw, entre Alan Snyder y Billy, además de una ternura sobrecogedora, cómo Alan Snyder le coge la mano. Es alucinante lo cariñoso que era este hombre. Yo no sabía que era el que había rodado, que era el director de ¿Quién teme a Virginia Woolf? Ah, sì? No, yo tampoco. Ah. Sí, sí. Ah. Y bueno, es el director de film de Beckett y de otras obras, pero me ha impactado la ternura de este hombre y lo beckettiano que era, porque los comentarios que hace son muy beckettianos. Ahí también se le ve a Billy Whitelaw totalmente en su salsa. En un momento de la entrevista dice un poco, porque ella no había tenido los estudios, los había tenido que abandonar a los 15 años y ella no era dada a la lectura. Y entonces decía, bueno, es que yo no cojo un libro nunca, o sea, yo solamente leo lo que tengo que trabajar. Dice, no leo nunca, no. Esto es lo gracioso que comentamos alguna vez Sí. que decía, no, si yo las obras de teatro yo conozco las que he interpretado y las demás no. En fin, muy impresionante todo eso. Luego, Isidro me envió ayer esta grabación que encontró por internet en castellano, esta mujer argentina, que la verdad es que hace unos trabajos estupendos. También la otra, la de Pasos, era increíble y esta, incluida la traducción, os contaba en el correo que había varias cosas que cambia con respecto a la traducción de General Talents, empezando por el título. O sea, Genaro lo traduce como Nana, Rockabye, y esta mujer traduce como mecedora, y que quizás es más... Las dos traducciones creo que están bien, porque yo no sé en francés cómo lo tradujo Beckett. ¿Te acuerdas? Verso. Verso. Bueno, mecedora. Claro, tengo entendido. Verso, mira, no la encontré. La busqué hoy, ayer mejor dicho, y no la encontré. No sé, creo que no la tengo. Bueno, no importa. Pero estoy seguro que es verso. Y que además la mecedora, Genaro Talens traduce como balancín, que bueno, es un poco, no sé, a mí no me suena bien. A mí tampoco. Aparte, Billy Whitelaw está sentada en la mecedora, ¿no? Sí, es una mecedora. Es una mecedora y tiene una... Sí, y tiene una parte importantísima, la mecedora, un protagonismo en la obra que lo de Nana ya es la canción, ¿no? Es una interpretación que se aleja. Claro, Nana es una interpretación sobre
lo que está pasando. Está mecida por una nana, pero es una interpretación, o sea, yo no es propiamente el título de la obra y tal. Y hay alguna otra cosa en la traducción que tampoco... A ver, empezando por esta torsión de la obra, en la última parte, hay como cuatro tiempos distintos en la obra, puntuados a partir del más que empieza de la protagonista. Luego es la voz en off que está y que ella acompaña en determinados momentos. Pero esos 4 tempos, el último, a su vez, hay un momento en el que como que se interrumpe, tiene una especie de torsión interna cuando en vez de continuar con el texto según estaba continuando hasta entonces, hay un no, interrumpe lo que es una sucesión de frases que ya estaban encadenadas, que son como musicalmente encadenadas, y ahí interrumpe con un no, y a partir de entonces se desencadena al final y termina diciendo, hay un momento determinado que dice, Genaro Talens traduce como la vida que la azuzan. Eso ya, eso salta a la vista. Sí, claro, sí. Claro, porque en el original no puede ser más contundente. Beckett dice fuck life. Claro, puedes traducirlo de 1000 maneras, ¿no? Pero yo tenía por aquí, uno puede decir a tomar por culo la vida. Esta mujer traduce vida de mierda, que me gusta. Y pone que se joda la vida. O que se joda la vida, o sí. Aunque sea al diablo la vida, podría ser, pero claro, es que se joda la vida es el... Lo que pasa es que nosotros no decimos normalmente que se joda la vida. Entonces, por eso me gusta lo de vida de mierda, porque es una expresión muy de cuando estás en el fango. Entonces, por utilizar una expresión que utilizamos para hacer una traducción, con algo que utilizamos, ¿no? Pero bueno, tiene que ser, desde luego tiene que ser contundente a más no poder, porque si no, no funciona. Entonces, claro, lo bueno del inglés es que Beckett lo hace con 2 palabras, fuck life. Entonces, qué bueno. Ahí como, sí, bueno, son estas cosas de Beckett que es un disparo. O sea, la frase es un disparo directo, da en la diana y te quedas ahí. En argentino tenemos una también breve que es vida puta. Vida puta, mira. Vida puta. Vida puta. Sí. Puta vida es. También puta, pero por ahí decimos más puta, vida puta, ¿no? Pero sí. Bueno, antes de, bueno, hay alguna otra traducción, empezando por lo de más aún. ¿Cómo que más aún? En inglés es more, lo que dice la protagonista, que es más. Podrías traducirlo también como adelante o algo así, pero más aún. En fin, hay este tipo de traducciones que dejan un poco que desear, ¿no? Pero bueno, antes de pasaros la palabra, yo había anotado por aquí, bueno, había una cosa bastante obvia. Hay una cosa que dice que en el vídeo en la conversación entre Alan Snyder y Billy Whitelaw, hay en un momento en donde él le pregunta a Billy cómo veía ella de qué iba la obra. Entonces, de una manera muy contundente, Alan Snyder le dice que de lo que se trata es de aceptar la inevitabilidad de la muerte. O sea, que lo fuerte es eso, no se trata, o sea, es de qué va la obra, de aceptar la muerte.
sea, esta es la interpretación de Alan, muy fuerte, ¿sabes? Porque no se trata de que dice, no hay que quedarse con que la muerte ocurre, etcétera, sino propiamente la obra representa ese proceso de aceptación, porque si vemos en esos 4 tiempos distintos en los que está la obra, bueno, solamente voy a decir el tema de las ventanas, que según va uno escuchando lo de las ventanas, al principio uno sigue el texto, sigue la voz esa, entonces esta mujer al entrar en casa pues se coloca al lado de la ventana, mira las otras ventanas, entonces está el tema de la soledad absoluta, viendo las ventanas de los otros edificios. Ventanas, ella esperando que esas ventanas estuvieran abiertas como ella o con alguien detrás, o sea, con las persianas levantadas, como ella tiene la persiana levantada. Entonces, en esa comunión, en esa soledad absoluta, pero acompañada. O sea, todas estarían en soledad, todas las personas, pero con ese rasgo de vida de tener la persiana levantada. Y además de intercambio, es decir, al tener la persiana levantada puedes estar mirando al exterior. Pero en el proceso de la obra, esto, que al principio es una imagen que parece la realidad, se va transformando. Y se va transformando al final hacia la extinción, hacia que las demás ventanas no tienen, en un momento determinado pasa a ver como otra supuesta ventana, solo otra, que tendría la persiana levantada. Y entonces sería el mínimo de la alteridad, el mínimo de tener otra persona en ese exterior. Pero finalmente, en el último fragmento, ya esa persona no está. O sea, se confirma que es un deseo de la protagonista, del personaje. Es un deseo que haya alguien fuera. Pero la realidad es que no lo hay. La realidad es que están todas las ventanas cerradas, las persianas bajadas y finalmente ella también baja la persiana suya. Entonces, si el resto de las persianas están bajadas, pues no tenemos vida en el exterior y finalmente es la aceptación de la propia extinción la que adviene. A mí, con respecto a películas, me vino a la cabeza por lo de la mecedora y, en fin, lo trágico y por esta relación entre la hija y la madre, esa hija que al final va a encarnar el lugar de muerte de la madre, me recordó a Psicosis, a la escena final, que también es una mecedora y es la madre muerta. Es verdad. Sí. Pues mira, bien, lo que pasa es que pues he procurado estar ocupada y demás porque... Loreto creo que está por ahí hablando y no se da cuenta que... Bueno, pues... Bueno, me recordó esa película y luego me recordó, bueno, una cosa especial que en realidad no tiene mucho, que parece que no tiene mucho que ver, pero no sé por qué me vino a la cabeza. Hay una película francesa que me gusta mucho y que solamente vi una vez hace muchísimos años y la he estado buscando muchas veces y no la he encontrado, que se titula ¿Habrá nieve en Navidad? Como pregunta. Que el personaje es una mujer que tiene muchos hijos de distintas relaciones y bueno, el tema es que les cuenta a los hijos como un cuento que en realidad ese cuento que les cuenta es su propia vida, la idea de lo que representan, a ver, no exactamente lo que representan para ella,
sino donde yo recuerdo, ¿no? Es como si fuera un cuento de hadas, pero con su propia historia, donde los hijos, en cierto sentido, que ella acepte todos los hijos que consumen su vida, pues la consumen a ella. Y entonces donde los hijos serían su cruz. Y lo cual es muy fuerte. Y sin embargo, a mí lo que me impresionó es que esa historia, contada de una manera especial, los hijos se la reclamaban constantemente, que la contara. Entonces los hijos querían que le contara esa historia. Entonces, y los hijos muy alegres por tomar ese protagonismo de la historia. Entonces ahí estaba un poco anunciada un poco como una idea de muerte y al mismo tiempo la encarnación propia dentro de una historia. Vivir dentro de la historia contada del otro. Entonces por eso yo creo que me hizo recordar la obra esta de Beckett. Bueno, ¿qué os ha parecido? A mí me parece más acertada la relación cinematográfica que hiciste tú que la que hice yo. A mí simplemente, por el asunto de la extinción, me recordaba una obra cinematográfica también que a mí me impresionó. Bueno, me impresionó la novela y luego me impresionó la película porque está muy parecido. Pero, en fin, no, tiene que ver con esta historia por la extinción, pero nada más. Era La carretera de Cormac McCarthy, ¿no? Pero a mí me venían esas imágenes a la cabeza porque era como el fin del mundo aquello, ¿no? Y aquí un poco lo mismo, ¿no? No hay nadie ya, solo queda ella, ¿no? Entonces, ahora me parece mucho más acertada tú. Aunque bueno, en Psicosis no está la extinción de lo humano, ¿no? No, es Claro. simplemente la imagen esa final. Exactamente, la imagen final, claro. Pero no tiene nada, temáticamente no es otra cosa. Claro, ¿no? aquí está, en fin, no es una devastación física del mundo como es en La carretera, ¿no? Pero es un final también, ¿no? Ajá. ¿A quién si no? Es radical ya, ¿no? ¿A quién si no? Joder, eso es impresionante. Es la soledad absoluta. Es decir, se dijo ella a sí mismo, ¿a quién si no? Joder, es que es radical. No hay nadie más, ya te está diciendo desde el principio que no hay nadie más. Sí. Es bárbaro. Sí, además para mí es una maravilla. Esto se ve en el vídeo ese, en la grabación esa de la entrevista, bueno, de todo el proceso de rodaje, cómo Billy Whitelaw cambia los acentos. Ahí se habla de la diferencia con otras obras de Beckett que había interpretado ella, con la de ahí está la de la boca, la de no yo, donde todo tenía que estar en un mismo tono, excepto el grito. Y también era muy distinto Días Felices, donde sí había mucha entonación. Pero en esta obra, claro, no hay una dirección creo recordar que no hay una dirección de escena de Beckett de entonaciones de las frases, y sin embargo ahí lo que hace Billy Whitelaw es cambiar alguna entonación. Entonces cambia justo esa, la que tú has dicho, es la que cambia la entonación en esa frase, y luego según va avanzando la obra va cambiando la entonación en otras que van apareciendo. Y es alucinante los cambios de entonación que va teniendo, porque hace un juego precioso, porque es melódico, pero hay todo un trasfondo, ¿vale? Todo lo que supone esa encarnación de la subjetividad con esas frases, ¿vale? Porque ahí cuando dices ¿a quién si no? Ahí es, si no lo habéis visto,
ese enlace que envié, si podéis verlo, mirarlo, porque además es alucinante cómo Billy Whitelaw, en su casa en Londres, cuando están repitiendo, están haciendo toda la repetición del texto, leyéndolo, cómo va puntuando todo con la mano, los gestos que tiene con la mano. Es alucinante cómo con la mano está dando vida al personaje y cuando cambia de entonación hace otro gesto distinto con la mano. Entonces, realmente es precioso, esos fragmentos son una maravilla. Y luego, claro, cuando la última parte del texto, cuando ahí empieza a introducir cosas nuevas, entonces va cambiando más y más lo que es la entonación. Va metiendo estos como si fuera de niña, ¿vale? Porque es como esa relación, empieza a parecer más clara la relación entre la hija y la madre. Porque el balancín, bueno, la mecedora es el lugar último de muerte de la madre, al que va a ir ella. Y entonces va como va a ese útero materno, va como niña, y entonces tiene estas frases donde la entonación en algunas empieza a ser como infantil. Hay unos juegos ahí vocales muy curiosos. Sí, sí, sí. Venga, más, a ver, ¿qué os ha parecido otras cosas? Me gustó mucho eso que dijiste de esa precisión que hiciste sobre la ventana levantada, me gustó mucho. El mínimo, como un mínimo de alteridad. Me gustó mucho esa precisión. Esto aparece en muchas obras de Beckett, porque fijaros, por ejemplo, en Malone muere, pues Malone está en su cama tumbado y tiene un bastón, y con el bastón un bastón largo, Hugo se despide hasta dentro de un rato. Chao, Hugo. Chao. El Malone está con ese bastón largo que tiene, con el que mueve las cosas de la habitación y todo eso. También el bastón le sirve para, no sé si subir la persiana o hacer algo con la persiana para poder ver el exterior. Y también hay una relación con quién puede estar viendo y con lo que ve y tal. Y eso aparece en muchas obras de Beckett, esa referencia a la vida en la ventana de alguien, que es un poco, a mí me recuerda, claro, me recuerda mucho a Londres y a esa soledad total. Entonces, en la última cinta de Crab, el personaje está en una de las grabaciones, él está en un banco mirando y se supone que su madre va a morir y entonces hay una luz en una ventana y él está mirando esa ventana, está mirando a que se apague la luz. Entonces, en muchas obras de Beckett hay esta referencia a la ventana. Incluso también en la última cinta hay otra referencia a una, no sé, a lo mejor es la misma, cuando lo de la novela Effie Reest. Bueno, en fin, aparece en muchas obras de Beckett. Esa es extinción. Y a mí me recuerda esa soledad anglosajona de los personajes y de las personas que viven solas y que salen a la calle a comprar lo imprescindible y los demás lo único que tienen de ellos es la luz que se enciende y se apaga de su habitación. ¿Sabes? Que es algo como muy sobrecogedor, pero es una constante en estos países. Yo. Sí, Miguel Ángel. Bueno, yo, buenas tardes. Lo primero que había interpretado, siguiendo la traducción entonces yo he hecho una interpretación, creo, a lo mejor muy errónea, la interpretación de Genaro Talen, de Nana, pues yo había interpretado toda la obra como una nana, un arrullo de una madre
Nana, por ejemplo, en castellano tiene la doble acepción de mujer casada y designa a la madre. Una nana es un arrullo que se hace a los niños para dormir y consolarlos del miedo. Es un arrullo dulce y melancólico. Eso sí, me va introduciendo en el tema de la soledad absoluta que se está meciendo en el balancín o en la mecedora, la soledad absoluta que va entrando poco a poco, va descendiendo, va bajando, va de un lugar que es el nacimiento a la muerte. Y la identificación que se va produciendo en el texto veía entre la madre, entre la hija y la madre. La primera acotación que hay de M se nos dice: envejecida prematuramente, cabello gris despeinado, ojos enormes, un rostro blanco inexpresivo. Es decir, cabello gris, rostro blanco, manos blancas y unos ojos famélicos. Es una obsesión lo de los ojos famélicos. Es un rostro cadavérico, enfermo. Es un rostro que está enfermo, está cadavérico. Y de hecho, cuando una persona se aproxima a la muerte, pues tiene un rostro pálido, ¿no? Generalmente las enfermedades. Luego yo había visto, interpretándolo como una nana, pues lo había visto como, en parte, como una composición de música de jazz, las 4 partes, en que se va una interpretación de un tema de jazz, en el que vemos cómo se va de lo consciente a lo inconsciente. Creo en castellano hubiera sido una nana tradicional, hubiera sido escrita en octosílabos, por ejemplo, la nana de la cebolla de Miguel Hernández, y se va ampliando el tema y se va variando. Y en el jazz ocurre lo mismo, se va de una estructura cerrada, y aquí de hecho dice, hasta que al fin llegó el día, por fin llegó al término de un largo día. Eso es la primera estrofa. En la tercera dice, hasta que al fin al día llegó, por fin llegó al término de un largo día. Es decir, se va del paralelismo a la improvisación, al cambio. Y así se va introduciendo el tema y se va repitiendo y se va cunando, se va meciendo hacia un final, hacia algo que va a ocurrir. Yo veía también como un miedo en esa soledad, esas ventanas que están cerradas, que están echadas, la persiana que ella abre, pero que no hay ojos que la mire, ella buscando unos ojos que la reconozcan, ser vista, ver y ser vista. Voy viendo cómo se va aproximando, como un niño también cuando está siendo arrullado. Por eso veía la interpretación de General Tales, me parecía la de un niño, el miedo de un niño que va diciendo más aún. La madre deja de cantarle, quiere dormir más aún para cunarse, para dormir. Ese miedo que está desde la infancia, los terrores infantiles que no nos abandonan en la vida adulta. Y quiere dormirse, parece un sueño tremendo, o un sueño que no llega, o quiere morir, quiere aceptar, como decís vosotros, hasta que al final ya dice, se deja caer, se deja descender. Y luego yo estaba leyendo estos días un libro que, que voy a citar, de un filósofo y poeta italiano de principios del siglo XX, Carlos Micheltaeter. Micheltaeter es un apellido croata, porque era de origen croata. El libro se titula La persuasión y la retórica. La persuasión, perdona, la persuasión y la retórica. La persuasión y la retórica. Libro que fue una tesis universitaria y que el 17 de octubre de 1910, tras enviar la tesis a la Universidad de Florencia por correo, toma una pistola y termina con su vida a los 23 años. A 23 años, tras enviar la tesis. Este libro es escrito por un filósofo y un poeta, es una maravilla. Lo estoy viendo, me está gustando sobre todo en la traducción. Y el libro empieza, sé lo que quiero y no tengo lo que quiero. Un peso pende de un gancho y al pender sufre porque no puede bajar. No puede salir del gancho porque lo que es peso pende y lo que pende depende. Queremos darle satisfacción. Lo liberamos de una dependencia. Lo dejamos ir, que sacie su hambre de lo más bajo y baje liberándose hasta quedar satisfecho. Sin embargo, en ningún punto se sacia y quiere siempre seguir bajando, ya que el próximo punto supera en bajeza al anterior. De modo que en cada punto él carece de los puntos más bajos y estos lo atraen cada vez más. Lo posee siempre una misma hambre de lo más bajo y le sigue quedando una infinita voluntad de bajar. Él se quitó la vida tras enviar este libro. Y yo lo he visto eso como una nana, un acunarse hacia la muerte, pero una nana. Veía la traducción, la veía como, me parecía, pero claro, yo tampoco conocía
y ese más aún en el audio, más, que los niños constantemente están pidiendo más, que los cantes más, para perder el miedo, el cuento, tal, es lo que yo veía. Sí, sin duda, o sea, lo que escucha el protagonista y lo que reclama el protagonista, la protagonista es ser arrullada por esa nana. O sea, sí, eso sin duda es así. El más, ese que pide, obviamente es la nana esta. Siempre está en algunas obras de Beckett esta historia de que lo que vamos viendo, que el texto termina siendo la propia obra. Entonces, termina adecuándose a lo que a lo que aparece en escena. Esto aparece en muchas obras de Beckett, en Pronto de Ohio, en muchas obras, donde el texto ese empieza a configurar lo que va a ser el final. Porque hasta que no... hay otros elementos al principio de lo que se va contando que no corresponden a lo que vemos. Por eso es como una especie de acercamiento a esa verdad final. Entonces el texto es como si se fuera despojando de todo hasta acercarse a esa verdad final que en el momento último es exactamente lo que vemos. O sea, cuando ya se queda en esa imagen final próxima a la muerte, que es a la aceptación última, y donde ya no hay ese exterior, la ventana está cerrada, la persiana bajada, etcétera, etcétera. Entonces terminan casando la imagen de lo que vemos con el texto. Es una especie de afinamiento, de acercamiento a la exposición de esa verdad. Sí, la nana está ahí, totalmente de acuerdo. Yo Sobre pensé... esa... no, bueno, nada. no. Venga, Graciela. No, que pensé, si algo leí, ¿no? De que la madre de Beckett había tenido Parkinson al final, Sí. algo así. Si no sería cómo vivió él el distanciamiento respecto a su madre, ¿no? El que la madre haya estado así realmente, o la sintiera que estuvo así, ¿no? Porque no siempre así la muerte. O sea, la muerte, cuando mi padre murió, me miró con una cara de felicidad que me quedó grabada. Pensé que vio en ese momento, así que estaba en coma, que me miró con unos ojos así, una felicidad, una cosa. Y pensé, bueno, hay maneras y maneras de vivir el último momento, ¿no? Y aparte a mi edad también se piensa bastante en eso. Y entonces me pareció como que a lo mejor estaba expurgando alguna culpa de Beckett con ese dramón final, ¿no? Algo así. Sí, está bien la interpretación tuya de expurgar alguna culpa. Beckett se sentía muy culpable por la relación con la madre, es una relación totalmente absorbente para él, y tuvo la experiencia esa tan impactante de ver el deterioro de la madre, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando él, después de la guerra, habían pasado 4 o 5 años que no había ido, hacía visitas anuales, habían pasado 4 o 5 años sin verla, y cuando la va a ver se la encuentra muy envejecida, con Parkinson, con una cara rigidizada, etcétera, etcétera, y con muy poca movilidad. Entonces la imagen sí recuerda eso. Luego, con eso, el tema es qué hace cada escritor con una imagen, ¿no? Porque es, ¿sabes? Hasta hacer una obra con esa contundencia. Lo que es alucinante es la cadencia de las frases que habéis dicho varios, Miguel Ángel, las dos Miguel Ángel. La cadencia esa de las frases que tiene una parte muy musical, ¿sabes? Que es como son como combinaciones de frases que las va manejando, y es una combinación totalmente musical la nana esa. Pero termina teniendo un contenido
súper dramático según se acerca al final. O sea, hay una especie de redoblamiento interno que tiene ese desenlace del que hemos hablado. Luego, si queréis, lo podemos leer, porque es muy, muy impresionante cómo da una vuelta de tuerca sobre el propio texto y hacia un desenlace dramático, ¿no? Loreto, ibas a hablar. Sí, me quería referir a esa última imagen, cuando has dicho la que ya llega hasta el final. A mí me ha impresionado muchísimo, porque cuando reclina la cabeza es como un Cristo, ¿no? que realmente expira, ¿no? Que entrega el alma. Y como ha habido también varias alusiones en otras obras a la pasión, al sufrimiento, pues esta en concreto pues me ha servido para poderla entender en esa dimensión también. Pero también el que sea teatro filmado, el que sea una película, o sea, que tengamos ese primer plano, nos permite ver ese drama, ¿no? Que es lo que sucede en The Joe también, que si fueras el teatro, el espectador no vería la cara, no vería las lágrimas en el caso de The Joe, y que eso es lo que yo creo que Beckett en estas obras de televisión y en estas obras filmadas es el plus que quiere aportar, que no puede dar el teatro solamente, porque la distancia en sí Pero esta se filmó, pero era obra de teatro, o sea, Pero por eso, pero se filmó, o sea, tenemos las dos versiones, pero la original es una obra de teatro. Sí, pero al tener esto que te estoy diciendo, si no fuera por la cámara y un primer plano, no se percibiría tanto. Y que es un plus al lenguaje suyo, teatral, por supuesto, pero en este caso visual, porque aprovecha de ese, o por lo menos es el efecto que transmite esa cabeza que ya se acaba, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, fíjate que ahí el director es Alan Snyder y Beckett no quiso ir cuando estaban haciendo los ensayos, les quiso dejar solos para que compusieran la obra ellos. Entonces, para no intervenir. O sea, en vez de dirigirla a él, ¿sabes? El director iba a ser Alan Snyder, la actriz Billie Whitelaw, y ellos tenían que sacar el trabajo adelante. Entonces, Beckett vio que su presencia les iba a coartar artísticamente. Y entonces, porque le preguntaron y demás, y él dijo, no, os dejo a vosotros. Con muy buen criterio, porque él habría hecho quizás otra cosa, cada uno hace otra cosa, y tenemos esta maravilla, o sea, realmente a partir de una libertad creativa, ¿sabes? Porque no se ciñen exactamente, o sea, que todo es una interpretación. Y entonces en los tempos, todo, al final das una interpretación, una lectura, llevas a cabo una lectura. Y lleva a cabo una lectura el director y lleva a cabo una lectura la intérprete. La intérprete, la manera que tiene de vivir ella el texto, es una lectura que le hace. De puesta en escena, de todo. Entonces, en el documental se ve que hay momentos donde ella dice, no, todavía no lo tengo cogido, todavía no. Está leyendo el texto de una manera ya espectacular que uno diría, bueno, ya está hecho. ¿Sabes? Que dice, bueno, ha llegado a lo más. Y entonces, y hay momentos donde ella dice, no, todavía hay algo que todavía me falta. Entonces, este afinamiento último, para mí yo es con lo que más disfruto, ¿sabes? Para mí es lo más gozoso, esas últimas decisiones que son ligeras variaciones que solamente en el trabajo surge poder hacerlas. Cuando un proceso creativo está ya muy avanzado, entonces de repente la obra es como si diera sorpresas propias. Yo creo que todos los que han estado cerca de una labor creativa en ese nivel, tanto a nivel de música como a nivel de pintura,
Graciela o como a nivel de poesía o de escritura, de la que sea, yo creo que es común a todos. O sea, que es porque hay un momento donde la obra cuaja y exige determinados matices que uno los había dado por buenos y de repente no, esto, ¡ping!, ahí tiene que cambiar, no es así, es asá. Y entonces estas pequeñas variaciones de ritmo, de gesto, en concreto en la obra, para mí, esas modulaciones distintas y la radicalidad con que llega al final, el no, a partir del no ese, entra en esa aceptación radical, digamos, de lo que es fundirse con la mecedora, porque llega a un estado como que la mecedora parece que la termina poseyendo. Es que es lo que te quería decir también, que en ese lenguaje también está muchísimo, súper presente el ruido de la propia mecedora en sí, que aporta el ritmo, y en las didascalías, en las descripciones que dice que la madera tiene que ser clara para que aporte un brillo, como el vestido de ella, que también tenga sus propias luces. Entonces es una combinación de elementos expresivos maravilloso que están hablando todos, aportando su sentido, ¿no? Y por eso creo que efectivamente la mecedora es el punto central de la obra. Por eso la traducción tendría que ser efectivamente mecedora, porque es lo que está hablando por la intérprete y por ella misma, y es la que también se acaba callando, ¿no? Es el objeto. O sea, el objeto toma posesión. Entonces es alucinante porque es eso. Y los títulos tienen que tener esa pegada, ¿sabes? Y esa fuerza. Sí. Y esa fuerza, sí. Sí. ¿Estabas tú de acuerdo, Graciela, con el tema ese de lo de la creación? Lo que yo decía de cuando la obra te das cuenta que al final, cuando piensas que está terminada y te das cuenta de que no está terminada, que le faltan todavía pequeños detalles. Sí, es lamentable, pero muchas veces pasa. Lo ves como lamentable. Y sí, y aparte que creo que algún pintor, no me acuerdo quién, dijo que no tirarían nunca un cuadro, lo seguirían y lo seguirían y lo seguirían y lo seguirían, pero que hay que tirarlo alguna vez, dejarlo, o sea, es como tirarlo, darlo por terminado, es como tirarlo, basta, no me gusta del todo, pero que quede ahí. Sí. Es algo así. Sí. Marguerite Duras decía que es una manera de tirarlo, como tú dices, dejar en el libro algo inacabado. O sea, porque no es, por ejemplo, en esto, si lo ves en la imagen esta con la pintura, es en los cuadros estos donde hay determinadas partes del cuadro que tienen un trabajo muchísimo mayor que otras. Me refiero, por ejemplo, a pintura más clásica en el sentido de figurativa. Entonces, un retrato o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando tú ves los cuadros estos donde hay partes, hay zonas del cuadro que tienen un trabajo extraordinario, muy delicado y tal. Y otras partes del cuadro se ha dejado como en veladura, grandes trazos, determinadas cosas, ¿no? Entonces, esa parte no se puede pretender acabarlo todo. Entonces, lo que no puedes hacer es estar tan pendiente del ojo y luego además que quieres que brille el anillo del dedo izquierdo. No, o sea, de la mano izquierda. No, ahí tiene que ser, las manos es mejor dejarlas a lo Velázquez, 4 pinceladas y ya está la mano, ¿no? Es más de veladura. A ver, lo digo como concepto. Marguerite Duras pues dejaba, ella decía que pues dejaba alguna imperfección en el texto, que el texto no podía cerrarse intentándolo casar todo,
que era necesario que guardara una imperfección. Entonces es una forma de dejarlo, porque si no soportas la imperfección, vas y no lo tiras, no terminas el trabajo. Pero en el caso de Beckett es que ya forma parte de él, porque es lo del mal dicho, mal dicho, esa red, ¿no? Es el que, aunque sepamos que la elaboración es total y está sopesadísima cada una de las palabras, pero al final lo que quiere percibir es que sobre todo no sea una cosa perfecta para nada, sino incluso fuera de lo que puede ser una enunciación literaria, más bien. Nos escribe un mensaje Susana, debe tener problemas para hablar. Dice, la mecedora es el lugar donde se acomodan, lo pone entre, subraya la palabra, acomodan los ancianos, entre comillas, esperando la muerte, pero también es el lugar inicial, la cuna donde también se mece. Me acordé del título de esa película de terror algo floja, pero el título es bueno, La mano que mece la cuna. Sí, son las dos cosas, ¿no? Porque es la cuna y la mecedora es en francés, me he acordado con lo que le preguntaba a Hugo, porque en francés la traducción es berceau, y berceau es mecedora o es cuna. No es cuna, es cuna. Es cuna, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, claro. Yo creo que por eso General Talens, porque General Talens traduce el francés. Y entonces General Talens seguro que tradujo la obra sin tener en cuenta la versión inglesa. Y entonces vio verso cuna y dijo el nana. Ya. Seguro. Genaro traducía siempre desde el francés y entonces, además sin tener en cuenta cuando era original la inglesa. Entonces, sí, pero es que luego los franceses traducen, no, dicen rocking chair, o sea, no tienen una palabra ahí más próxima y en tal caso sería algo que se columpia, pues una balançoire, sí, que entonces sería lo que luego el general Talens coge como balancín, pero no tienen ninguna riqueza en ese sentido. Y en cambio nosotros en castellano tenemos el Moisés, pero que no sé, que para la cuna a mí me ha venido. Es curioso, ¿no? O sea, qué componente cada lengua saca de lo que es la cuna. Una es el balanceo, otro es la cesta, porque es en el fondo Moisés. Decir el Moisés para una cuna era la cesta del Moisés, o sea, el mimbre. O sea, eso es muy bonito entre las distintas lenguas, claro. Sí, sí, sí. Sí, esto también es la gracia que tiene la versión esta argentina de voz, que introduce muchas veces unos matices de lo que es el argentino, que no es exactamente igual al español, que tiene mucha gracia. Voy a decir cómo se llama la dirección. Ella se llama Viviana Lombardi. Quería comentaros también, porque hay un compañero nuestro, Fidel, que me envió un correo, porque hay ahora mismo se está poniendo en escena en Madrid, en el Teatro La Grada, que él la vio y le gustó. Es de alguien que conoce de Valencia, un director de Valencia. Se está poniendo la última cinta de Crab. Entonces, me dijo que estaba bien, no la he visto, ni he visto la programación y tal, pero bueno, quería comentároslo para que lo sepáis. Vamos haciendo los anuncios de las puestas en escena. Sí. Bien, ¿alguna cosa más de la obra? A mí es que cada vez que estoy repasando y cada vez me resulta más enigmático todo, porque que no sé,
porque es, o sea, ella, o sea, vamos a ver. ¿Qué relación podría establecerse, ¿no? Ahora que estoy con lo de Joyce, entre esta voz y el monólogo interior, por ejemplo? Porque lo digo por lo siguiente, porque ella en realidad palabras físicas solo pronuncia 4 a lo largo de la obra, es continúa. Es como si le mandara, ¿no?, a esa voz que le volviera a contar la misma historia siempre, ¿no? Pero la misma historia con ligerísimas variaciones. Con ligerísimas variaciones. Es una voz que, como que en esas variaciones está contando, no sé, chicas, que ya te digo, es todo muy enigmático para mí, pero, o sea, que sabemos que es la mecedora materna solo en la parte 4, ¿no? Es decir, la voz le está contando una historia, la voz que, ¿de quién va a ser la voz sino la de ella misma, ¿no? Pero le está contando una historia con ligeras variaciones. En un momento dice que esa persona que se mecía en la mecedora decían que era una loca, ¿no? Decían que era una loca. Es decir, si decían que era una loca, quien se mecía en esa mecedora aún no estaba sola, ¿no? Luego, la mecedora materna donde se meció durante años vestida de luto hasta que le llegó el fin, por fin llegó, está loca, decían, se le fue la cabeza, pero es inofensiva. Es decir, alguien decía eso. Claro, la madre no estaba sola, por supuesto, no podía estar sola. Pero son cosas que me están viniendo, pero chico, no sé cómo ordenarlas ni organizarlas. Zacarías. Está muy bien lo que se trata de eso. Claro, claro, exactamente. Porque digamos que podríamos interpretarlo como un desdoblamiento, ¿vale? Entonces, la voz, ella dice más, que viene a ser escuchar esa nana, que viene a ser la voz interior, digamos, como de ella misma, donde termina habiendo una especie de fusión luego con la propia madre, ¿vale? Porque ella entra otra vez, entonces, porque esa voz de ella misma viene al lugar de ser mecida por la voz materna, ¿vale? Entonces ahí hay una especie de desdoblamiento donde está el personaje, la voz, la madre, todo eso en una secuencia además temporal, hasta llegar a ese final. El proceso es un proceso de afinamiento como de llegar a una verdad. Entonces, ¿cuál sería esa verdad última que hace todo el proceso? Bien. Pero es todo lo que... Hay otra cosa, por ejemplo, del texto, que cuando dice en la versión argentina, ahora os digo una cosa de Ana. Sí. En la versión argentina traduce no todo ojos, sino toda ojos, ¿vale? Para que porque ahí podría ser una confusión entre que son todo ojos exteriores y demás. Claro, claro. Entonces, no, ella toda ojos. Ella toda ojos. Ella claro. toda ojos mirando al exterior, buscando otros ojos. Claro. Pero es ella toda ojos en esa búsqueda de que haya esa alteridad. Exactamente. Y no encontrando finalmente esa alteridad. Entonces es el encuentro con esta soledad absoluta. Donde que llega, claro, cuando dice que llega a ser, lo más bajo, de ser su propia otra. De ser su propia otra que manda puñetas, claro.
pero pero claro, pero esto es lo alucinante, porque esto es lo que aparece creado en la obra. O sea, esto que dice el texto es expresamente lo que estamos viendo, porque ha creado la voz, es la creación de su propia otra. ¿Vale? Entonces, o sea, la voz nos está dando la verdad de la propia escena. Entonces, por eso no es aleatorio, etcétera, etcétera, no es, por mucho que esté compuesto musicalmente, pues obviamente no es cualquier cosa. O sea, cada frase en cada punto está diciendo una cosa absolutamente precisa y es lo que muchas veces lo hemos comentado, que a veces uno lo lee y hay una especie de rechazo a entender lo que pone. Lo que pone es muy sencillo, pero es como si no quisiéramos entenderlo. Entonces, uno lo lee y no lee lo que pone. Entonces, cuando de repente la pieza encaja en la cabeza y entonces uno dice, ya me he enterado, entonces dice, bueno, ¿y qué has descubierto? No, que es cierto, lo que pone es eso. ¿Sabes? Que la verdad estaba ahí escrita, ¿vale? Pero uno es como si hubiera una especie de... pone un filtro debido a que lo que uno está leyendo viene de un registro que es un registro muy potente. Para los que son un poco lacanianos, digamos que en vez de ser Beckett es como si escribiera en vez de eso en el registro de lo simbólico, escribe en el registro de lo real. Y entonces nosotros ante lo real ponemos un filtro. Un filtro, utilizamos lo simbólico para no ver la verdad. O sea, nos hacemos la idea de que nos queremos acercar a la verdad, pero lo que vemos, lo que nos acercamos es hacia una representación de la verdad, no hacia la verdad, sino hacia un velo que la cubre, hacia una representación. Entonces Beckett ahí lo que hace es como si te pusiera esa verdad. Entonces te está poniendo lo real delante, lo que para los griegos serían los dioses. ¿Vale? Entonces te pone lo trágico o lo que sea descarnado. Entonces esta es la historia, que te lo coloca ahí descarnado. Y entonces, bueno, uno se protege ante eso, ¿sabes? Entonces por eso uno a veces no entiende y cuando entiende dice, pero sí es lo que ponía. Por eso cambiar las cosas en el texto, pues a veces no le gustaba mucho, porque significaba que no estaban entendiendo. Y normalmente además todo lo que se hace, que se traduce, tal, es precisamente para ponerle un velo, porque eso es muy fuerte. Entonces, lo veis aquí con Fact Life. Entonces, bueno, General Talents, pues directamente lo suaviza. Cuando es, claro, o sea, la frase es una pedrada. Y hay que traducirlo como una pedrada. Entonces, no, lo traducimos poéticamente y entonces matamos la poesía. A ver, quería... Ana nos dice que a mí me llama la atención que no va a morirse cómodamente en bata a la mecedora. Igual lleva el vestido de su madre, pero tiene que haberse pasado horas vistiéndose y sabe que no va a irse a ningún sitio, que ya no tiene dónde ir. Habrá 1000 sitios, pero no para ella, como las ventanas. Pueden estar todas subidas, pero ella no las verá ya sino bajadas. Hace una interpretación. Esa interpretación no suspende la vida exterior. Sabes que Beckett hace estas cosas, es parecido en la obra En final de partida, pues los dos ventanucos que hay en el cuarto, donde el Clock va subiéndose a la escalera para mirar con el catalejo a ver qué hay,
y lo que va diciendo es cada vez más demoledor, porque cada vez hay menos vida en el exterior. Entonces, claro, esa menos vida es hacia una extinción, entonces va hacia eso. Entonces, me recuerda a eso, que la interpretación de Ana mantiene esa posibilidad de vida, no la agota en lo que vemos en la escena. O sea, quien muere no sería el ocaso del mundo, sino solamente el ocaso de ella. A mí lo del el vestido negro me sugirió otra cosa, porque dice, no solo está con un vestido negro, sino que es su mejor vestido negro, ¿no? Y yo lo asocié con el traje que puede llevar una mujer cuando muere el marido, ¿no? Su mejor traje de mujer viuda. O sea que ahí hay una evocación de la muerte. Ella conserva, digamos, ese traje, y también lo que me parecía es que lo que me resultaba muy marcado era la cuestión del deterioro de la vejez, que aparece incluso ya con palabras cuando dice que decían que ella estaba loca, que se le había ido la cabeza, como que en ese mecerse y en esa quedarse como en una limitación extrema, ¿no? De repetir el mismo movimiento, de mirar hacia la persiana, no sé, me evocó, hablando un poco de películas, una película que vi hace poco que se llama El Padre, no sé si la vieron, con Anthony Hopkins. No la he visto, ¿no? Bueno, que es un hombre viejo que se va deteriorando por el Alzheimer, ¿no? Entonces, pero está enfocado desde su propia experiencia y lo que a él le pasa en relación a las otras personas, y bueno, y se va mostrando desde su propia vivencia qué es lo que a él le pasa a medida que se va deteriorando, ¿no? No como lo ven los otros, sino lo que él experimenta. Y me evocó mucho, ¿no? El dramatismo, ¿no? De esa película. O sea, la vivencia interior del deterioro, de la vejez, pero que no puede llegar a ser formulado como tal, ¿no? Y que por eso, bueno, uno que lo lee, lo ve desde afuera, tiene ese impacto donde casi no hay representación, ¿no? Sí, ahí introduces ahí un eco que es muy interesante y que está en la obra. No habíamos dicho nada, no lo habíamos visto, que es esa referencia al luto, que es muy importante, porque ahí es como si la referencia es al luto primero de la madre, porque ella lo que hace es asumir ese luto, pero está el primigenio, digamos, sería el de la madre. Entonces ahí podemos suponer la muerte del padre, entonces la muerte del marido de ella, y ella se queda ahí sola. Entonces es la entrada en la melancolía total de la madre. Entonces podemos dar pinceladas sobre esa historia. Cuadra, ¿vale? Entonces además cuadra dentro de lo que decía también Graciela. Hugo, ¿qué tal? Acá estoy. Hice rápido, ¿eh? Sí. Ya estás liberado de todo virus. Qué bueno. Ya estoy. Ahora ahí tengo que liberar las vacas volando, las fobias, pero el virus ya está. Bueno, perdónenme, ya vine rápido, ¿no? Sí, sí. Sí, está rápido. Pero ya hemos... Sí, llegué y me vacunaron y tuve que esperarlo. Me demoré porque tuve que esperar 15 minutos. Me hicieron esperar 15 minutos, pero ya está. Bueno, acá estoy adentro de nuevo.
Bien, pero no te vamos a contar todo lo que hemos hablado, eso lo tienes que... No, siga, por favor. Después yo escucho la grabación cuando la Sí, mandas. sí, pero bueno, ya que has llegado, si tienes algo en mente, te damos la palabra, si estamos ya hartos de hablar nosotros. No, ahora no se me ocurre nada. Déjame, me vuelvo a poner en el texto y me impactó mucho la obra esta también, porque vi lo de Billy Wilder y ese susurro. Pero es una obra que me impactó más que las otras dos en el sentido de la impresión que me causó, digo, no porque son de una belleza impresionante, pero me pareció como un horizonte más clausurado este. Bueno, eso, ¿no? Está tratando directamente porque hay un guiño, creo que lo decía Miguel Ángel, sobre la locura, pero es como una especie de locura no peligrosa, ¿no? Uno puede aventurar, con lo que decía también Diana, pues esta situación previa que es como supuesta a través del luto de la madre, pues ahí lo que es lo no dicho es la muerte del padre, ¿no? La muerte de esa figura es un emblema casi de nuestra época, la caída del padre, ¿no? Entonces, el padre sería como el origen de todo, pero no está en la obra. O sea, es un vacío, desapareció. Pero lo que tenemos a continuación es el luto de la madre. Entonces, sería como, si lo ponemos como estadios, hay un estadio que no aparece escrito, donde se supone que la escritura de ese estadio es la muerte del padre. Luego tendríamos, finalmente nos damos cuenta de que el luto de la madre, que da cuenta de esa muerte del marido, y la melancolía que produjo, o sea, el estadio de melancolía al que responde la hija. Ya estamos aquí en un universo un poco más cercano al de Pasos. Sí. ¿Vale? Ya es la locura esa en relación a la madre, etcétera, ¿no? Y ahí la hija dando pasos de un lado para otro y con esa referencia a esa otra habitación, a la muerte, etcétera, a la madre. Entonces aquí tenemos también esa referencia de otra manera. Entonces, en realidad Beckett es como si le escogen a uno los motivos y Beckett escribe lo suyo. Lo alucinante es que lo escriba con estas variaciones, ¿no? Pero lo digo porque también está en esto de las grabaciones la última cinta de Crabbe. Entonces, en la última cinta, el personaje está en graba los días de su cumpleaños y este va a ser su último cumpleaños. Dice la última cinta grabada. No hay más que eso. Cuando a Beckett se le preguntó sobre el futuro de Crabbe, y entonces él lo dijo claro, la muerte. Claro. No va a tener otro cumpleaños. Eso significa una cosa, significa que muere, o sea, no hay alternativa. Y entonces, bueno, el caso es que estas grabaciones de Crabbe se las pone todos los años. Entonces, y él está enganchado y al final él abraza la grabadora. En la obra esta, el personaje se funde en un abrazo con la mecedora. El objeto en la última cinta de Crabbe era la grabadora. Aquí el objeto es la mecedora. Pero la voz, que también es un otro ella misma, como en la última cinta, son las grabaciones de él mismo en cumpleaños anteriores. Ahí tenía la gracia de que esa voz grabada de otros años, claro, era él más joven que quería ser esto y lo otro, escritor, etcétera, etcétera, y alude a él como este gilipollas, ¿no?
eso una grabación con respecto a otra anterior. Y estando el personaje que vemos en otro estadio ya de casi de descomposición con relación a todo esto. Entonces, bueno, son otras posesiones, pero vemos ese mundo de variaciones de Beckett que están ahí. Entonces es como otra versión de lo mismo. A ver, no exactamente lo mismo, pero de esos contenidos tan potentes que le atraen, que le atrapan. Es que decíamos, Hugo, a raíz de algo que decía Loreto, de esa importancia que tiene en la obra la mecedora. Sí, Que a mí me impactó mucho eso. La mecedora me impactó mucho. Porque es que toma, o sea, es como si se acaban fundiendo, acaban siendo lo mismo. Sí. Los- Yo no sé por qué en mi memoria, porque bueno, con Beckett creo, no sé si creo que nos pasa a todos, cuando lo leemos fuera de las lecturas, digamos, como ya canónicas, y uno lo lee y se deja conmover, pero para mí la mecedora en mi memoria está ligado a gente que se queda, no sé si sola, pero como a una cierta soledad la mecedora. Me acuerdo de un cuñado de una tía mía que yo era chico y la iba a visitar y me quedaba, y él a la tarde se iba a la mecedora. Y me vino de una manera impresionante, años después, esa imagen de alguien que era un solitario. Bueno, no voy a contar la historia de él, pero ve que me trajo eso que también está en las novelas de Faulkner a veces, pero no la podría situar ahora, pero siempre hay una vieja o un viejo fumando una pipa en una mecedora, mirando por una veranda, en este caso, pero siempre es como eso, la mecedora tiene algo que está ligado a, no sé, a estar un poco, estar apartado, no sé bien, la verdad que no tengo las palabras para decirlo, pero esta obra es muy conmovedora. Sí, yo creo que es como encarna cuando un objeto, cuando la relación de alguien con un objeto termina encarnando a la persona. Ah. Lo termina, o sea, como hay veces que la persona es la pipa o el gesto o Claro. Zacarías, ¿no lo ves como un refugio? Bueno, a todos les pregunto bien, pero porque estamos hablando. Yo lo veo como un refugio, ese tipo de cosas, ¿no? Como, o el último refugio, por ahí, donde va ahí alguien bueno, por ahí no sé si el último, pero un refugio, pongamos así, ¿no? Donde alguien va a estar con la soledad de su alma, ¿no? Porque eso es lo que ve que, digamos, me parece que empuja hacia ese lugar. Que yo no digo ni que sea un nihilista ni pesimista, viste que él negaba a ser un pesimista, que yo creo que no es un pesimista, solo que empuja a ver algo, ¿no? Me parece, por lo menos a mí, hablo de mí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, de una manera, o sea, lo que no le gustaban eran las lecturas que quitaran fuerza a los textos. Claro. Entonces, yo creo que es una interpretación, ¿eh? Pero yo siempre tiendo a pensar que los escritores son muy sensibles a la recepción de los textos y que cuando la recepción de los textos para ellos desnaturaliza la potencia que querían imprimirles, acentúan las tintas en la próxima obra. Ah, está bueno eso que decís. Está muy bueno. En la siguiente obra veríamos un poco lo que es esa crítica a la percepción de la propia obra. Entonces, Beckett, claro, no le gustaba que fueran hacia lo blando. Entonces, a veces lo hemos comentado, por ejemplo, cuando él traduce sus propias obras, entonces, si la escribe, por ejemplo, en francés y la traduce al inglés, la traducción inglesa, cuando hay dudas sobre la contundencia de una frase, en la traducción suele siempre elegir un grado mayor de contundencia. Porque
mi impresión es que ha dicho, bueno, esto no era ambiguo y lo están tomando como ambiguo. O esto era algo ambiguo y tal, pero para que tuviera, porque lo interesante es eso, es que que tú descubras, que tú puedas leer. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando trabajamos la obra, la de Todos los que caen, Sí, sí. que era, yo la primera vez que lo leí no me di cuenta de lo fuerte que es. Pero cuando lo lees una vez, lo lees otra vez, bueno, es radiada, y de repente pues caes en la cuenta de lo bestial que es eso que está contando. Y entonces, claro, es lo que decíamos antes, que es como tú te proteges de lo que tú estás leyendo. Claro. Y cuando había alguna duda, pues en la traducción, pues Beckett le da otra vuelta de tuerca para que Sí, sí. la contundencia de la frase no deje lugar a dudas. No Está tiene- buena esa. Y en la traducción hace esas operaciones que decís vos. Está bueno eso, Zacarías. Sí, las Porque es hace. verdad que eso en el grupo, todos estos años han salido ejemplos de Sí, eso. Como, claro. claro, esto es lo bueno que tiene cuando tenemos las distintas versiones y aparecen las traducciones de él. Y estos detalles para mí son jugosísimos. Ver cómo cuando hay las pequeñas variaciones que hace, siempre son Claro. súper significativas. Entonces, y a veces, pues claro, era un golpe la primera, pues lo redobla, el golpe es mayor. Claro, claro. Vale, por eso todos estamos de acuerdo que la frase esa, la de Fuck Life, que es tan impresionante, pues debía ser Impresionante. traducida de manera también contundente. Bien, está muy bien lo que decía, las dudas que ponía Miguel Ángel antes sobre la comprensión esta de toda esa cadencia, dices, de todo lo que va poco a poco concretándose al final en ese último movimiento, digamos. Hemos hablado como de estadios y demás, sería el cuarto movimiento musical de esta nana, lo impresionante que es hasta terminar con ese giro final, donde la voz ya dice, acaba con eso. Está donde ya no es, o sea, sigue siendo una nana porque es la fusión con ese arrúllala del todo, que tampoco me gusta, yo no sé, en la versión esta argentina me gustaba más, pero ahora no me acuerdo cómo lo traduce ella, porque tampoco es, el arrúllala del todo tampoco no tiene... No te acordás lo que pone, ¿no? En la versión argentina. No me acuerdo. Pero en la original inglesa es rock her off, el rock her off, el off es, no es arrullado del todo, sino es, claro, es como hasta el desvanecimiento final, ¿sabes? Entonces por eso está ahí la historia que termina como una especie de fusión, de desvanecimiento y de fusión con la mecedora, incluso con el propio texto. Entonces ahí es ese mundo donde como si se fuera. Entonces al final por eso es a la mierda la vida y se queda fundida en ese objeto que es una interpretación, ¿no? Que sería el objeto madre, la melancolía pura y con el emblema de la muerte, ¿no? La aceptación total de esa... No puede ponerle frenos. Toda la obra, los movimientos primero, pues hay esta historia de ir a la ventana a mirar si hay alguien fuera, alguien que estuviera en el momento en que hubiera una luz, ya hay alguien, ya hay una comunicación, Claro. ya hay algo. Entonces, pero en la última parte ella no está mirando la ventana está cerrada, la persiana está bajada. La baja la persiana. Entonces, ¿Y en francés cómo es ese arrulla del todo? ¿Loreto lo tiene?
Yo no ¿Tenés lo he en leído, francés? no lo tengo. Yo no lo encontré tampoco. Me lo leí la de Genaro Talley y un poco del inglés. Bueno, voy a tratar de verlo. Habría que verlo. Porque me llamó la atención eso arrúllala del todo. Ese del todo, digo, ¿qué? Sí, no sé, si podemos... ¿Y podés, cómo es en inglés, Zacarías, cuando vos decís rock off, ese off, dijiste algo y se me perdió un poco, no te seguí bien ahí. Rock Her Off, porque es es como, no lo sé muy bien cómo traducirlo. Sé un poco cómo me suena a mí. Sí. ¿Sabes? Porque el off siempre tiene esa partícula, tiene ese lado de apagar. De apagar. Claro, Entonces, claro. Rock Her Off es como hasta el final, o sea, es como... Dice mécela hacia el fin, en la versión argentina. Mésela hasta el fin. Hasta el fin. Hacia el fin. Hacia el fin, hacia. Bueno, está mejor que arrúllala del todo, porque arrúllala del todo es medio... Pero hacia el fin tampoco me suena, porque hay el hacia, casi me parece más contundente, mécela hasta el final. ¿Sabes? Como hasta... Esto es, de una vez. O de una vez. Sí, de una vez o por última vez. Pero de una vez, o sea, acaba con ella, ¿sabes? Acaba con ella. Que yo aquí tengo, cierra sus ojos, que se joda la vida, cierra sus ojos, expúlsala de aquí, expúlsala de aquí. Eso es lo que lo que tengo yo tiene eso. Es otra versión distinta, ¿no? Pero otra versión distinta. Que entonces... de la vida, pero bueno, a mí tampoco me gusta porque el final es una aceptación, entonces no es una expulsión. Claro, es una aceptación de la muerte. ¿No? Entonces deja de vincularse con la vida, se vincula con ese hilo que es un hilo como si viniera de ultratumba. Entonces ese hilo que viene de ultratumba, a través de su propia voz, que está en conexión con la voz de la madre, porque ella está haciendo, la nana es la voz de ella misma, pero en eco a la nana de la madre. Entonces, es como si ella se fundiera en la melancolía de la madre. Y entonces, y esa fundirse en la melancolía al final es fundirse en la muerte. Entonces, en esa línea donde como que se va encabalgando esos detalles de luto, de muerte, etcétera, y de extinción de la vida. Pero no es tanto salir de la vida como aceptar ese otro lado ya. Entonces, el Rock Her Off, para mí tiene esa connotación, pero bueno, son las sutilezas de cada uno, lo puede vivir de una manera. Bueno, ¿alguna sugerencia para la próxima vez? Esto fue sugerencia. Sí. Bueno, yo, como no he estado con vosotros antes, esta otra obra que habéis nombrado, la de Joe o algo así, tampoco la conozco. Entonces, pero es que, como siempre os estoy pidiendo cosas repetidas, bueno, como veáis. Lo que pasa es que la de Joe la vimos hace no mucho. Claro. Es bastante... La tenemos un poco más reciente. ¿Sabes? Estas obras que hemos repetido son obras que vimos el primer año del grupo. Entonces son obras que la mayoría de los que estamos ahora, excepto 2 o 3, no las hemos trabajado. Entonces, ¿Y Teatro 1 y Teatro 2, por ejemplo, eso lo...? El teatro, mira, vimos el Teatro 1, pero la de Teatro 2, esa no la hemos visto, la de, no sé si se llama Fragmento de Teatro 2. Sí, Fragmento de Teatro 2.
Sí. Fragmento de Teatro 2, esa no la hemos visto. Esa es una que nos queda por ahí pendiente. Podríamos ver esa. La Fragmento de Teatro 1 es la del ciego y el... Sí, Esa obra maestra. La verdad que si hacemos Teatro 2, vale la pena releer el Fragmento de Teatro 1 también, porque es increíble eso, por favor. qué gusto reírnos. Podemos leer las dos. Total, no es Bueno, tanto. 12, 22, puedo ponerlas, 32. pero bueno, trabajaremos. Es que lo de trabajar 2 obras, bueno, puedo Sí, enviarlas para quien no... Exactamente. Es buena idea en el sentido de que como algunos la hemos trabajado y otros no, que poder tener la referencia para quien no lo haya trabajado, la otra también. Zacarías, y querés que, no sé si Loreto lo tiene a mano, yo la tengo esa, ¿querés que haga el escáner o lo tenés la versión francesa? Yo no la tengo, entonces, y Yo además la tampoco, original ¿eh? es en francés. Entonces hago el escáner y te la envío y después, bueno, la matamos. Bueno, Perfecto, listo. sí. En la semana hago el escáner, Vale, entonces. muy bien, muy bien. De las dos, de 1 y 2. Vale, perfecto. Yo creo que la primera la tengo en francés, pero Bueno. para que no tengas que hacer el escáner. Bueno, cuando puedas confirmármelo y yo hago la que listo. Vale, perfecto. Está bien. Y esa obra, sí, seguro que se consigue en YouTube también, ¿no? Sí, de esa obra hay una versión filmada en inglés de esto, en este, como esa otra que envié del Beckett Film, hicieron una versión. Entonces, igual que de la Fragmento de Teatro 1 como Fragmento de Teatro 2, hay una versión filmada con mucha calidad. Entonces, esa puedo enviar, igual que he enviado los enlaces estos de descarga en la nube de la película esa, que es una, creo que Elena me lo decía, y tal. El tema ese es que es otro, lo podría enviar por WeTransfer. Es que son cosas distintas. Porque por WeTransfer envías la película, ¿vale? Entonces, vamos, envías un correo desde el que se descarga la película. Lo que pasa es que no quiero enviar el correo a todo el mundo. Entonces, el otro sistema que envié, la película solamente se queda ahí un par de días. Entonces, en vez de 7 días. Pero o sea, luego tú la descargas o no, etcétera. Pues bueno, son 2 sistemas distintos. Podría enviarlo por el WeTransfer o por el otro. Pero es que en principio, como que tampoco me gusta enviar cosas a toda la dirección porque hay muchos en la lista. Pero bueno, puedo enviarlo el enlace y que se lo descargue cada uno. El tema de WeTransfer es que tengo que enviar un correo especial, ¿sabes? A cada uno. Entonces, como hay mucha gente, prefiero enviar el otro Sí, enlace. mejor. Cuando lo recibáis, pues tenéis solamente 2 días para descargarlo y si alguien no lo ha descargado, pues se lo vuelvo a enviar. Pero así no estoy enviando uno tras otro. Muy bien. Yo es que lo que me pasó es que no sabía que era para hacer una descarga. Entonces, pues cuando he ido a verlo, he dicho, anda, pero si esto no es un enlace. Pero bueno, luego he podido ver el otro, pero ya estoy pendiente de si lo mandas con el otro sistema que yo no lo conocía para descargarlo antes de que se agote el tiempo. No hay problema, ¿sabes? Que no, esto si todos somos novatos en esto. En fin, encontré este otro sistema en el que la envié, que es porque WeTransfer tiene un límite para enviar archivos. Entonces, si es más de 2 gigas, hay una versión de pago. Pero en este otro sistema que descubrí, pues te lo puedes descargar. Estos archivos tienen poco peso, pero te puedes descargar grandes archivos. Entonces el archivo creo que no tiene limitación o es una limitación muy alta. Entonces puedes descargarte cosas de 8 o 10 gigas y entonces te lo admite. El problema con WeTransfer es que en la versión gratuita
si pesa más de 2 gigas no te lo sube. No te lo toma. No te lo toma. Pero bueno, normalmente estas películas tienen muy poco, enseguida se suben, se descargan, tienen poco peso. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí y nos vemos el próximo mes. ¿Vale? Perfecto. Que sigáis todos bien y dentro de un mes, como estamos con malas noticias, dentro de un mes auguro que estaremos ya casi todos liberados de esta peste. No totalmente liberados, pero con un paso muy importante. Sí. Dentro de un mes va a haber un cambio grande. Bueno. Estupendo. Sí. Bueno. Pasé buen fin de semana. Adiós. Eso todo. Chao, beso. Chao, chao. Chao, hasta la próxima.